Es para mí un gran honor poder platicar el día de hoy con la doctora Lauriane Jiménez Fife. Ella es jefa del Departamento de Genética Molecular en la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora y pues con amplias credenciales para hacer un análisis de lo que estamos viviendo con la pandemia de COVID-19 aquí en México. Doctora, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Luis. Con mucho gusto de estar en el programa, desde luego. Vamos a comenzar, si me permites, haciendo un análisis de lo que hemos vivido en este prácticamente ya un año de pandemia. ¿Cómo lo vas calificando yéndonos por partes? Cuando esto comenzó, conforme fueron tomándose decisiones hasta el pandemonio en el que nos encontramos en este momento. Sí, bueno, creo que al inicio, así lo narro en el libro, que yo tuve esperanzas de que las cosas se hicieran muy bien, de hecho. Pensé que estábamos puestos en una posición realmente privilegiada. Primero que tuvimos tiempo. Salvo África, fuimos de las últimas regiones que fueron azotadas por la pandemia. Es decir, solo África vino después de Latinoamérica, vamos a poner, ¿no? Entonces, este tiempo, pues es que el tiempo lo es todo, ¿no? La forma como esto, cuando azotó en China, vamos a decir en Vietnam, en Taiwán, todos sus países vecinos, ellos tuvieron un problema gigantesco porque estaban trabajando contra un absoluto desconocido, es decir, una enfermedad que no se sabía nada sobre la enfermedad, un virus que no se sabía nada, no sé, pero en cambio cuando nos llegó a nosotros, pues ya teníamos mucha información. Entonces, el tiempo lo fue todo, ¿no? Tiempo para prepararse, tiempo, y tuvimos aprendizaje previo. Es decir, que ya para cuando llegó acá, habíamos visto que mientras que inició en el sureste asiático, la verdad es que la mayoría de los países en el sureste asiático, si no es que prácticamente todos, y en Oceanía, establecieron estrategias muy efectivas y muy distintas entre unos países y otros. De hecho, o sea, por ejemplo, la estrategia de Japón es notablemente diferente al del resto de los países. Japón nunca fue un país que optó por los confinamientos masivos, sino que optó más bien en confiar en que la población llevaba a cabo las medidas que se estaban Ordenando desde el proponiendo gobierno, claro. ordenando desde el gobierno, de que la gente guardaría distancia, que usarían el cubrebocas, de que harían así. Y en Japón, pues, se prepararon para tener la infraestructura hospitalaria, desde luego, pero se enfocaron mucho en la atención temprana de los pacientes. Okay. En lugar de hacer estrategias de contención amplias, ellos se centraron mucho en que la gente iba a obedecer las medidas que se daban y en atenderlos de forma muy temprana. Les ha dado muy buen resultado. En otros lugares, Vietnam no, Vietnam se fue con todo para la contención, fue el país que hizo más pruebas, vamos a decir, por cada caso nuevo confirmado, de todos los países hasta la fecha. En algún momento en Vietnam llegaron a hacer hasta 35,000 pruebas por cada caso nuevo confirmado. Quiere decir que estaban haciendo un rastreo de contactos realmente masivo. Esto, desde luego, pues les llevó, porque Vietnam es un ejemplo en donde, vamos a decir, ellos entendieron. Es un país más pobre que México, muy poblado, tienen casi 100 millones de habitantes en Vietnam, con muchos problemas sociales, políticos, una serie de cosas, con un sistema de salud, aquí nos quejamos, que el nuestro estaba desgastado, nomás echen un ojo al sistema de salud de Vietnam, o sea, ese está muy desgastado, un sistema de salud realmente muy desgastado, muy poco sólido, y ellos entendieron, si esto nos pega y se sale de control, nosotros no podemos detenerlo. O sea, ellos supieron, nosotros no tenemos forma. Vietnam se dedicó a pura contención y, bueno, les ha ido súper bien. Nueva Zelanda le dio con todo a todo, porque Nueva Zelanda es el único país, Nueva Zelanda y Australia, ellos aspiraron al contagio cero. O sea, su meta no era ni mitigar, ni contener, su meta era contagio cero, aquí no va a haber más contagios. Claro, eso ahorita, antes de vacunas, de tratamientos efectivos, es imposible. Nadie va a tener contagio cero nunca, hasta que no tengamos a todo el mundo vacunado. Pero ellos han pasado meses sin registrar muertes por COVID-19, con un caso esporádico aquí, allá, y con muy pocas afectaciones
económicas, y la gente, de hecho, pues está viviendo prácticamente dentro de una normalidad. O sea, la gente se mueve, sale, hace fiestas, van al cine, van al teatro, qué sé yo, y claro, con muy buena vigilancia, con muy buena estrategia y así. Ahora, en México, ¿qué fue lo que pasó? Pues sí, aquí supimos, el sureste asiático nos dejaba varios ejemplos distintos, y Oceanía, ¿no? Nos dejaban varios ejemplos distintos de cómo se podía hacer muy bien, que pudimos adaptar a nuestra realidad. Luego veíamos también lo que había pasado en Europa, donde fue catastrófico, o sea, la primera ola ya era algo que así nunca hubiéramos imaginado ver camiones del ejército saliendo de las ciudades en Italia con cadáveres, ¿verdad? Que les llegó de sorpresa, ¿no? También como que en Italia pues, era esa sorpresa hace más o menos un año, o sea, que de pronto ahí muy cerca de la zona en Milán tenías al ejército inclusive haciendo cuarentena obligatoria en varios de los poblados al norte de Italia. Sí, pero al inicio Europa cometió muchos errores porque minimizaron es decir, por ejemplo, Vietnam dijo, aquí no nos vamos a esperar, aquí si no va a pasar nada que nos digan que fuimos exagerados y que exageramos, nos vale, porque si aquí se nos sale de control, a nosotros sí nos lleva el tren, no tenemos los recursos, la infraestructura, la economía, ni nada para poder controlarlo si se sale de control, lo hicieron muy bien. Taiwán hizo lo mismo y lo ha hecho muy bien. Ahora, Europa no se aventó ese volado, o sea, no volado, sino ellos no asumieron ese mismo valor que tuvo, por ejemplo, la presidenta de Taiwán, que dijo, si después me dicen ridícula, a mí no me importa, yo vengo a salvar a mi gente. Y realmente la mujer lo ha hecho muy bien. Ahora debe dormir en las noches primero, muy tranquila. Sí, segundo, pues burlándose de todos, porque ya vieron qué exagerada, sí, nada más que en Taiwán solamente se han muerto 7 personas, ¿no? De COVID-19. Entonces, pues ahora sí se puede burlar de todos los demás. En fin, en México tuvimos lo que hicieron mal los europeos, lo que se hizo bien en el sureste asiático, con diferentes estrategias. Entonces, pudimos haber aprendido y tuvimos el tiempo para adoptarlas. En lugar de esto, cometemos errores que fueron todavía más graves de lo que pasó en Europa, no aprendimos nada de los ejemplos del sureste asiático, y entonces desde el principio, pero tuvimos todo, tuvimos tiempo, tuvimos aprendizaje previo, y la verdad de las cosas es que la persona que está encargada de la pandemia, el doctor Hugo López-Gatell, pues es un hombre que sí tiene las credenciales en el campo para saber qué tiene que hacer, tenía la experiencia, tenía la preparación y todo lo demás. Es decir, parecía el panorama muy esperanzador. Eso es como se veía. Cuando tuvimos aquello, a ver si alguien todavía se acuerda de que una vez hubo fase 1, fase 2, fase 3, sí. Parece que fue hace décadas ya, ¿no? O sea, pues esa fase 1, no sé si recuerdan, yo lo recuerdo muy bien, que en las conferencias de prensa decían, ya tenemos un caso nuevo en tal lugar y pues de esa persona le rastreamos tantos contactos y le hicimos pruebas, de esos todos salieron negativos, hubo un positivo por allá, que ya lo aislamos, es decir, fundamentalmente se estaban haciendo las cosas bien. Se pretendía seguir los casos, hacer el rastreo, ver que todo el mundo se aislara. Esta es la estrategia de contención. Es así como debe hacerse. Entonces dije, vamos a ir muy bien, pero empezó a hablar López-Gatell de, en cuanto lleguemos a la fase 2, todo va a ser diferente, ya no vamos a contarlos, ya no vamos a hacer más pruebas, vamos a agarrar el modelo Centinela y eso nos va a dar solo estimaciones. Y a ver, ¿cómo? O sea, no dije, no puede estar diciendo esto, o sea, ¿cómo? Cuando llegamos a la fase 2, pero a la fase 2, pues bueno, teníamos como 12 contagios, ¿no? O sea, era una tontería. Y en la fase 2, entonces, se deja de hacer rastreo de contactos, se deja de hacer pruebas, digamos, a los contactos de los positivos, se deja de procurar tener un control sobre el aislamiento de los pacientes, y entonces lo que empieza a suceder, y en lugar de decir puntualmente, a ver, en este municipio o en esta colonia de la Ciudad de México tenemos un brote, se podía hacer así al principio porque se estaba haciendo muy puntual. Entrada a la fase 2 ahora nada más es, pues por ahí hay un montón de casos, por allá. Sí, el modelo Centinela nunca permitió tener datos suficientemente específicos de la localización de las personas que estaban infectadas como para que esa información pudiera ser utilizada para tomar decisiones. Entonces, lo que hizo el doctor López-Gatell fue condenar la estrategia de control de la pandemia a partir de la fase 2 ya no era utilizable. Es decir, nunca más volvió a ser una estrategia, nunca fue una estrategia basada en evidencias. O sea, no teníamos datos, íbamos a ciegas ya en esa fase 2. O sea, con el modelo Centinela. Seguimos yendo a ciegas. Sí. Es decir, a ciegas nos han tenido volando
Y a ciegas seguimos, y a ciegas parece que nos van a seguir teniendo. No, si no se hace pruebas, no sabemos cuántas infecciones hay. Si no se tiene un modelo de vigilancia más puntual, no sabemos en dónde están. No se ha solucionado el rezago de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hoy nos reportan 1,800 muertos, esos 1,800 corresponden a defunciones que ocurrieron en las últimas 3 semanas, no el día de hoy. Entonces, si se dice, hoy hay 14,000 infectados que corresponden así como divididos en las últimas 3 o 4 semanas, ¿de qué sirve saber, es decir, 3 semanas más tarde, que en tal colonia de tal ciudad hay un brote muy importante de COVID? Si esto lo sabemos 3 semanas después, pues ya de qué sirve. Esa gente, una de dos, o ya se curó o ya se murió. Totalmente. Sirve de algo saberlo hoy, porque ahí hay que mandar los esfuerzos para contener ese brote que se está dando en X colonia. Pero el doctor López-Gatell condenó el esfuerzo a nunca poderse basar en evidencias porque nos trae volando a ciegas. No hay suficientes pruebas, no sabemos cuántos contagiados hay en realidad, no sabemos quiénes son, dónde están, no se le da seguimiento, etcétera, etcétera. Entonces, el error más grave de todo lo que se ha cometido es nunca aspirar a contener los contagios, sino él ha procurado simplemente administrarlos en el tiempo. O sea, sí, que se sigue infectando a la gente, no nos importa, nada más que no se infecten todos de un jalón. Esto es completamente equivocado y esto iba a llevar a lo que ahorita estamos viendo, invariablemente. Yo recuerdo en este primer momento cuando puso López-Gatell el ejemplo de que era mejor que se contaminara una escuela y parecía que estaba hablando de una inmunidad de rebaño. No sé si esa era la apuesta desde el principio, que era mejor que no se contaminara a un niño, que no se enfermara a un niño, sino que se enfermaran ya todos y entonces así iban a tener inmunidad, cuando pues no tenemos todavía estudios de inmunidad. Hoy todavía no estamos muy seguros de la misma inmunidad, ¿no? ¿Apostamos a eso desde el principio? ¿Inmunidad de rebaño o algo así? El doctor López-Gatell nunca lo dijo abiertamente, o sea, no fue como en Suecia. Solo hubo 3 sitios en donde parece que esto fue lo que ocurrió. Estados Unidos, en la última parte de la administración de Donald Trump, eso fue lo que él ya había traído a sus científicos a decir, sí, hay que ir por la inmunidad de rebaño. O sea, lo dijeron abiertamente, estaban literalmente dejando a la gente infectar. Gracias a eso, casi 500,000 de personas han muerto, ¿no? O sea, ha sido criminal eso. Ahora, sí, terrible, ¿no? Pero bueno, en Reino Unido inicialmente como que se flotó por ahí la idea de la inmunidad de rebaño. Cuando hicieron bien sus matemáticas, vieron la cantidad de gente que eso implica, que iba a morir. Y eso se hacía, se echaron para atrás. O sea, ellos dijeron, no, esto no es sostenible. Rectificaron. Entonces el único país que lo habló así abiertamente fue Suecia. Sí, estamos yendo por la inmunidad de rebaño y sí, y digan misa, hasta que pues finalmente se les murió tanta gente, su economía fue afectada tan gravemente y todo lo demás que tuvieron que salir a disculparse con el pueblo de Suecia y decir nos equivocamos. Y cambiar la estrategia por completo. Y cambiaron la estrategia, claro. Han pagado un precio muy alto por eso. Son de los países nórdicos el que ha tenido mayor cantidad de muertos, de enfermos, mayores afecciones económicas, sociales y de todos tipos. Y han salido, pues sí, a disculparse de que la estrategia que persiguieron fue equivocada. Ahora, en México, López-Gatell, hubo solo una ocasión en que abiertamente se dijo, sí, ahí vamos, porque ya van muchos infectados. Y no lo dijo López-Gatell, lo dijo el doctor José Luis Salomía en una conferencia de prensa. López-Gatell nunca lo ha dicho abiertamente así, vamos por la inmunidad de rebaño. Pero sin duda, todas sus, vamos a decir, todo lo que él ha dicho, sus declaraciones y desde luego sus acciones son conducentes a la inmunidad de rebaño. Es decir, nadie puede pensar que es creíble que un médico, ¿sí? Desestime el uso del cubrebocas. En la medicina hace más de un siglo que el uso del cubrebocas es una herramienta estándar para el control de las infecciones que se transmiten por vía respiratoria. Esto es una herramienta estándar. Ahorita no inventamos el hilo negro. O sea, cualquier médico sabe de la importancia del uso del cubreboca, máxime cuando se trata de una enfermedad que se transmite por vía respiratoria. ¿Cuál puede ser la explicación que un médico desestime la utilidad de una herramienta que para todo el gremio médico intuitivamente es una herramienta fundamental para contener los contagios? ¿Por qué? Una persona que se dice científico, que se dice encargado de esta crisis en un país,
tiene un cúmulo de evidencias científicas que ya empieza a ser montañas, ¿no? Diciendo que los asintomáticos son el problema principal dentro de esta pandemia. La razón por la que estamos sumidos en esta catástrofe es porque esta enfermedad se transmite de forma asintomática muy aceleradamente, es decir, son los asintomáticos quienes son difíciles de localizar, detectar, precisamente por porque tienes pues, no nada. tienen síntomas. Ajá. Ellos son quienes están dispersando la enfermedad en la comunidad. Entonces, todas las estrategias de los países están encaminados en identificar a los asintomáticos, porque ellos son el motor que empuja la dispersión de los contagios. ¿Por qué? Podría él, y se sienta a decir, y se sentó a decir durante tanto tiempo, los asintomáticos no representan un problema. ¿Para qué los queremos detectar? ¿No? Ellos no contagian. Ellos, o sea, dijo mentiras flagrantes, sí, claro, en sus conferencias. Pero claro, si yo lo que pienso es, la solución es inféctense todos para que adquieran inmunidad, pues claro, si no me usan cubrebocas y va a ser más rápida si no esta pues infección. es más rápido, ¿no? O sea, entonces, no le encuentro otra explicación, o sea, todo ha sido conducente a eso, a que la gente se infecte más rápido. Hay algo que pelea mucho con la ciencia y tú ahora, por desgracia, lo has vivido en carne viva, propia, porque pues es un asunto político. El ejemplo, por ejemplo, de la Gran Bretaña era con un Boris Johnson que era un negacionista, ¿no? Y no debería nunca mezclarse el punto político con un punto científico, máximo en una pandemia. Sin embargo, pues a veces pareciera un poco que va por ahí y que la respuesta o la conducta de López-Gatell, pues es para quedar bien con las ideas del mismo presidente de la República. Cuéntame un poco cómo ha sido eso, porque he visto ataques groseros, fuertes, cosas que tratan de desacreditar por quedar bien con un poder, y eso es gravísimo. Deja tú para la democracia, es gravísimo para la salud y para la vida. ¿Cuántas de estas mentiras han terminado por generar al final muertes por querer quedar bien con una ideología? Yo creo que esa es la parte más trágica, también la que causa más rabia, pienso, sí, más desesperación, más rabia, a quienes estamos tratando de ayudar. Hay muchos médicos, válgame, o sea, nada más, imagínense lo que siente un médico, sí, que ha tenido que intubar y después poner en una bolsa para cadáveres a sus colegas, tal vez a sus sí, familiares. Escuchar hace 4 días a López-Gatell todavía volver a desestimar el uso del cubrebocas. No, bueno, no sirve tanto, porque fíjese que, o sea, es como, es increíble. ¿Dónde está el respeto? O sea, es decir, ¿cómo puede esta figura política, por política, seguir diciendo esto, mientras nosotros estamos viviendo todos los días entre la muerte de nuestros seres queridos, sí, claro, de desconocidos, de colegas? Esto ha sido catastrófico realmente, porque el virus ha sido un problema gravísimo, sin duda, pero lo que nos ha sumido en esta catástrofe, más que el virus, ha sido los políticos, sin duda. Eso va a quedar sentado perfectamente claro. Denle unos meses al progreso de la pandemia en Estados Unidos y van a ver. Sí, Estados Unidos es un país que pudo haberlo hecho, pudo ser el ejemplo de todo. ¿Por qué? Estados Unidos siempre sale número 1 en donde se trata de yo voy mejor, ellos siempre van, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen los recursos, la economía, la infraestructura, el know-how, el personal, bla, 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 bla. O sea, lo tienen todo para poderlo hacer. Y cuando ellos dicen, vamos por esto, tiran la casa por la ventana si es necesario. O sea, van a ir con eso, con todo, y van a llegar. Entonces, la pandemia no tuvo por qué haber sido una excepción. Es decir, es el país que peor ha manejado la pandemia en todo el planeta, Estados Unidos. Y ahora hay que preguntarse lo siguiente: ¿que su virus era distinto al de otros planetas, al de otros países, sí, que era otra enfermedad, que era otra? No. El problema que ha llevado a casi 500,000 de norteamericanos a morir fue más Donald Trump que el virus. Totalmente. Es decir,
el mal dirigente fue lo que llevó a esa gente a morir. El problema de Estados Unidos era más su dirigente que el virus mismo, que la enfermedad misma. Es lo que también en México nos está ocurriendo, lamentablemente. Pero esto va a quedar muy claro, porque mientras era Trump, Bolsonaro, López Obrador, todos haciéndose unos a otros, pues, oiga, si le está yendo así a Estados Unidos, ¿cómo quieren que nos vaya a nosotros mejor? No sé qué, disfrazándose, enmascarándose unos con otros. A ver, ahora llegó Joe Biden, y Joe Biden es una persona que sí está escuchando a sus científicos, que cree en la ciencia, y que está yendo todo con todo para controlar la pandemia. Le dejaron un problema muy complejo porque está en su país desbordado por completo, sí, ¿no? O sea, ahora ya tienen estas variantes nuevas que ya se están replicando activamente en su población. O sea, tiene todas las de perder, es un problema difícil de solucionar. Pero ahora sí, le está metiendo todo lo que el gringo tiene para hacerlo bien. No, y lo va a hacer, o sea, porque lleva y lo va a hacer. 100 millones, bueno, quiere llegar a 100 millones de dosis en los primeros, de vacunas en los primeros 100 días de gobierno, o sea, probablemente o sea, lo va a lograr, llevan ya casi 40 millones, si no me equivoco, al cierre de hoy. Su meta es 1 millón de vacunas cada día durante 100 días. Cada día durante los siguientes 100 días. Válgame. Todo mundo cubrebocas obligatorio y que no me diga que yo no, que no me pongan que no me sí, que es una mordaza y que es una censura y que déjenme, ¿no? Nada, me vale. Y pruebas a los viajeros, ¿no? Pruebas a los viajeros y restricción. Y aquí no, aquí dijeron hace unos días que los viajeros no transmiten tanto el virus, que ese no es un problema, que por qué tenemos que restringir, ¿no? O sea, es una necedad. Pero va a servir de mucho, porque va a servir para ver. Un dirigente en Estados Unidos llevó al mismo país bajo las mismas circunstancias a perder a 500,000 de personas. Y cuando llegó otro, va a salvar el día y tarde o temprano, a pesar de que le va a costar trabajo, Estados Unidos va a hacer lo que Estados Unidos hace y va a controlar muy bien y les va a ir muy bien. Ahora, y entonces, ¿el problema era el virus o era el dirigente? Aquí hay también un tema muy polémico a nivel social y un tema que está preocupando a mucha gente es ¿qué pasa con el tema de las vacunas en un futuro muy cercano? Vemos estas nuevas mutaciones, estas variantes, la sudafricana, la brasileña, la británica, y algunas pues todavía no tenemos la prueba clara de si va a funcionar o no va a funcionar tal o cual vacuna. Esto puede ser un gran reto dentro de la pandemia en los próximos meses. ¿Cómo ves en particular ese punto? En el caso mexicano, en donde todo mundo ha hecho lo que se le ha pegado la gana y en donde, pues, justamente por cómo funcionan los virus, podríamos tener, pues, variantes peligrosas del mismo. Ahorita estamos en un momento muy crítico, esa es la realidad. Es un momento muy, muy crítico por la irresponsabilidad de países como México, Brasil y Estados Unidos, que han dejado que el virus se siga propagando y que se siga infectando la gente, que mute. Exacto. O sea, esto no se dio por la irresponsabilidad de países como Estados Unidos, México y Brasil, que han permitido que se siga reproduciendo y entonces empieza a mutar. Ahora estamos metidos en ya no es que una mutación apareció por ahí. El virus ahorita aparentemente está metido como en un proceso de evolución, en donde se están dando variantes, la aparición de variantes con demasiada frecuencia y todas van ligadas al mismo tipo de variaciones. Quiere decir que cargan las mismas y adicionan unas o borran una y más o menos así. Quiere decir ahorita, se están describiendo como más contagiosas. La realidad es esto, que en donde estas variantes se están dando es precisamente el blanco contra el cual está enfocada la vacuna, queriendo decir que si esto empieza a mutar suficiente, las vacunas ya no van a ser efectivas contra el virus. Hasta ahorita no se ha dado, pero se puede dar, es decir, se está ya dando, porque todos los días el virus sigue evolucionando. Ahora hay la opción también de que esas cepas que son, o esas variantes que son más contagiosas, también se vuelvan más virulentas, es decir, que produzcan una enfermedad que sea más agresiva. El caso de la británica, ¿no? Los británicos, tengo entendido, 30% más letal, más peligrosa. Más letal y también más contagiosa, más infecciosa. Más contagiosa y parece que afecta de forma más severa a las poblaciones de menor edad,
quiere decir que esas poblaciones que Ya. siempre hasta ahorita consideramos que estaban pues relativamente resguardadas. Los niños sí se infectan, sí se Ujú. enferman, algunos sí se mueren, sí. Pero en términos generales es como una Es población que vimos menor. como un poquito resguardada, no sea un poquito Ujú. menos así. Pues resulta que estas cepas parece que hay una tendencia a mostrar enfermedad agresiva, muy agresiva en las poblaciones de menor edad. Esto quiere decir que al paso del tiempo, esto que hasta ahora no hemos visto, lo podríamos empezar a ver, que es una gran cantidad de niños muriendo, que es algo terrible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, aunado con las vacunas, Ujú. pues sí, es que estamos en una carrera contra el tiempo. La razón por la que esto se está dando es porque no se detuvieron los contagios, Ujú. porque hubo países como México que dijo, no, pues los administramos en el tiempo, ¿no? Porque es más importante gastar dinero en otras cosas, ¿no? Entonces, ahora le hemos regalado al mundo estas cepas súper contagiosas que pueden volverse más agresivas, que pueden inhabilitar la utilidad de las vacunas, etcétera, ¿no? Entonces, sí estamos en una carrera contra el tiempo porque estas van a seguir mutando y cada vez las mutaciones se dan a ritmos más acelerados. ¿Y qué me La dices de las... probabilidad de que algo Claro. sea muy grave, una mutación muy grave, es Ujú. alta, es muy alta esa probabilidad. En el caso de las vacunas, en el caso mexicano en particular, no tenemos, se ha apostado por el organismo COVAX, se ha apostado para que nos lleguen algunas de Pfizer en algún momento. Parece que la vacuna rusa, ahora la Sputnik, que ya ha sido publicada en Lancet, es una opción. Estamos esperando ahí lo que pueda llegar a pasar con AstraZeneca. Qué nos dices con estas mutaciones, con la tardanza que vamos a tener para la vacuna y lo peor, con un sistema que parece que no tiene pies ni cabeza, en una página que ni siquiera funciona para que la gente se pueda registrar y llegar a obtener alguna? ¿Cuál podría ser el vaticinio para el país, hombre? Pues pues es sombrío el panorama, porque estamos en un momento clave, crucial. Ujú. Es decir, ya la Ciudad de México tiene los hospitales y el Valle y la zona Sí. conurbada, ¿no? O sea, casi el 90% de ocupación, así seguimos, los contagios hacia arriba, las muertes hacia arriba. El, Ojo, porque no se habla suficiente de esto, pero el personal de la salud está ya devastado, Ujú. desgastado, agotado, es decir, esa parte, la población también ya harta de lo que está, es decir, estamos en un momento súper crítico, las cosas están peor que nunca, Ujú. hacia adelante se ven más graves que nunca, estamos con las cepas, las variantes, estas con las mutaciones que se están propagando por la comunidad. Entonces, ahorita es el momento en donde necesitaría haber un esfuerzo tan agresivo para Ujú. ver que las vacunas llegaran pronto al sector, a la proporción más grande de la población. La población que más está infectando y muriendo en México es la población entre 35 y 60 años de edad. Así es. Entonces, están vacunando a una población que mientras que sí tiene muy alto riesgo de complicarse si se infecta, es Ujú. una población que se está infectando, eh, que no se está infectando muy frecuentemente, es decir, que su prevalencia de infección es muy baja, la incidencia en los O adultos sea, mayores en México es habría baja. que vacunar primero a lo mejor de 35 Sí, a sí, 60. claro, pues cada país Que agarró es la el... estrategia con eso. ¿Quiénes son los más Ujú. vulnerables? Hay que proteger a los vulnerables. Bueno, todo el mundo. Primero el personal de la salud, ¿no? Sí, claro. Esto que se hizo aquí fue una grosería de así ¿Con los servidores de la incalculable, ¿no? nación y todo este asunto o con qué? No, que no haber terminado de vacunar a los médicos, a los Ujú. profesionales de la salud, pero haber empezado a vacunar maestros en Campeche y Ah, a los claro. 2 días pasa el semáforo amarillo, en donde ni clases presenciales van a tener. Sí, pero los médicos sí están ahí intubando pacientes diario, ¿no? Y a ellos les faltan vacunas. Entonces, eso es una grosería. Pero a lo que voy es, se necesita vacunar desde luego, si se quiere sentir el Claro. impacto sobre el desarrollo de la pandemia, pues hay que vacunar primero a las poblaciones que tienen la incidencia más alta de infección, de infectarse. En México, esta población entre 35 y Ujú. 60 años son quienes Al más se están final. infectando, porque pues es la población económicamente activa, es la población que se mueve más, Ujú. ¿sí? Y estos, en el exceso de mortalidad, son quienes tienen la tasa de mortalidad más alta en este grupo de edad. Entonces, ¿quieren impactar sobre el desarrollo de la pandemia? Pues hay que primero proteger a los que más se están infectando. Pero aquí todo se pensó así como, no sé, parece una estrategia muy improvisada
en un momento tan crítico, en donde debería haber una estrategia súper bien direccionada, con toda la logística solucionada, ir al todo contra el todo, porque ahora sí estamos corriendo contra reloj. Siempre lo estuvimos, siempre hemos estado corriendo contra reloj, pero pues ahora sí, lo que se ve es algo terrible. Déjame robarte un par de preguntas más. Es una exquisitez poder platicar contigo y te lo agradezco muchísimo, doctora Laurian Jiménez Five. Hay algo que todavía puede ser peor. Yo lo he escuchado en reuniones, en corto, cuando de repente alguien te lo comenta a través de alguna conferencia virtual, cosas por el estilo. No lo dicen públicamente, pero hay muchos políticos que están preparando, te lo digo en serio, lo digo en serio, eventos para la elección, porque este es un año electoral. Y los diputados de Morena querían vacunarse antes, porque dicen, es que vamos a estar en elección. Es, para colmo, una elección extremadamente polarizante, en donde creo que no va a haber precisamente el distanciamiento social, probablemente ni el uso del cubrebocas, y en donde van a tratar de llegar de una u otra manera haciendo lo que siempre han sabido hacer, tratando de llevar gente a lugares. Yo espero que no, pero insisto, he escuchado muchas personas que están planeando campañas y que pareciera que no hay pandemia, ¿eh? ¿Crees que eso va a influir? Sin duda, sí. Ahora, pues no sé, es que todo es como tan tramposo, tan poco transparente. Sí. Yo creo que lo que más, lo peor de todo esto es que estamos viviendo en una época, vamos a poner el día de hoy, ¿no? Yo llevo semanas diciendo en las entrevistas que me hacen, ¿por qué no tenemos una base de datos, o sea, datos Sí, abiertos de cómo se está vacunando, ¿no? Esto es inaudito, o sea, es decir, sí sabemos los enfermos, los muertos, no sé qué, nos tienen la base, o sea, esto no tendríamos que exigirlo y demandarlo y pelearnos en redes sociales y decirlo en entrevistas, es decir, esto tendría que ser algo que el gobierno lo hace naturalmente porque, pues, así es como la mínima transparencia se da, ¿no? Y O es un sea, derecho constitucional, ¿eh? O sea, tampoco es claro. una gracia, o sea, eso tendrían que hacerlo, tienes toda la razón, es un derecho, pues, o sea, Sí. tendría que ser una Ahora, por obligatoria. ejemplo, todo es tan poco transparente que no hay bases de datos. Segundo, los contratos de las vacunas están todos sellados durante los últimos para los Sí, siguientes 5 años. claro. Entonces, no sabemos cuántas vacunas, de cuáles, cuándo llegan, con quién se hizo contrato, con quién no, quién, a quién ya se le pagó, quién ya cumplió, quién ya Sí, no mandó, sabemos nada. cuánta gente está vacunada, cuántos recibieron la primera vacuna, de qué vacunas, qué vacuna se le puso a quién. ¿En dónde está esa base de datos? ¿La gente vacunada está en qué partes de la República? ¿A quién le falta la segunda dosis? No hay bases. Entonces, por ejemplo, ahora, pues si llegaron las vacunas y se vacunó X gentes, pues tenemos que creerle, ¿no? Se paran ahí y dicen, hoy se vacunaron tantos. Pues sí, como usted lo dice, pues yo se lo creo, ¿no? Yo quiero finalizar con algo, lo comentábamos en el programa en algunas ocasiones con distintos expertos y insisto, te aprecio mucho que nos hayas tomado esta videollamada, doctora. ¿Cómo van a vacunar en México? Pues como son las taquerías. O sea, parece que esa es la estrategia. Se van a reunir, échame uno, tráeme otro, no hay ningún orden, no sabemos quién llegó, quién lo tuvo. Va a ser un desastre y ojalá que cambiaran la estrategia. Hay un gobierno así responsable y que ha tenido actos criminales, pero yo quisiera concluir con esto. También los mexicanos somos muy responsables, o mejor dicho, muy responsables en esta pandemia. Fiestas que se dan, gente que sigue sin creerlo, lo que ha sucedido, por ejemplo, en un pueblo de Oaxaca, en donde pues terminaron contagiados prácticamente todos porque tenían que hacer una fiesta religiosa, un sacerdote en el centro diciendo que no era sacerdote católico, pero bueno, estaba vestido como tal, diciendo que todo era una mentira. También creo que somos muy responsables en esto, ¿no? ¿Qué le dices a los mexicanos? O sea, a nosotros. Pues yo tengo otra manera de verlo un A poquitito. ver. Sí es verdad que no hemos hecho nuestra parte tan bien como debiéramos haberla hecho, sin duda. Pero yo creo que si desde el principio la comunicación hubiera sido clara, directa, al punto y nunca contradictoria, nunca vacilante, que hubiera sido transparente. Es que hay un aire ahí de que no, esto no es cierto, no es cierto. No, ay, no, es que esto no es tan Pasa grave, nada. no es tan grave, no pasa nada.
Pero ¿por qué flota eso en el ambiente? Flota porque esa fue la comunicación de las autoridades desde el principio. Se dijo, esto no es más grave que una influenza. No, COVID no es tan grave, de verdad. Esto va a ser menos que una temporada de influenza. Se ha dicho cuántas veces, ya domamos la pandemia, ya aplanamos la curva, ya vamos de salida, ya vamos de bajada, estamos a punto de llegar, ya vamos a terminar. ¿Cuántas veces? Todas las veces del mundo. ¿Cuántas veces? No, a ver, yo no me pongo cubrebocas porque mis expertos me dicen que no lo necesito. Sí, claro. Entonces, vamos a decir, hay eso, y después queremos apalear a la población diciendo, oiga, ¿usted por qué no se pone cubrebocas? Si desde el principio, en lugar de estar cuidando más su imagen, su figura, que las vidas de los mexicanos, desde el principio tendrían que haber dicho, esto es un problema que va a llevar a cientos de miles de mexicanos a morir. Esto es muy grave. Todo mundo tiene que cuidarse. Estamos en el mismo barco, rememos juntos o todos nos vamos a hundir. Necesitamos, pónganse el cubrebocas, o sea, hacer ver a la gente hubiera dicho, wow, no, pues esto sí es medio, sí es en serio, feo, ¿no? O sea, claro. Esto sí es en serio, a ver, hay que cuidarse, ¿no? Entonces siempre hubiera habido, porque siempre hay algún necio, algún ignorante, algún qué sé yo, pero no sería, o sea, como tan rampante algo generalizado, esto, ¿no? O sea, no sería tan generalizado. Entonces, pero yo tiendo un poquito a no ser tan dura porque creo que esas personas, sí, muy mal, hacen muy mal, sin duda, ¿no? Coscorrón, lo que sea, pero no creo que habría tanta gente así si la comunicación hubiera sido la adecuada desde el principio. Y ahora yo sí veo con mucha tristeza, pero no es que no seamos más mexicanos, es que algo ha cambiado, algo es distinto ahorita, y esperemos que esto se acabe pronto, porque ojalá. Lo que es distinto es que no hemos podido salir de una división tan profunda que estamos ahorita. Es algo que mencionaste hace rato. ¿Por qué la politización de todo? Es decir, siempre llegamos se llega al punto en el que ya no vemos más los muertos, los enfermos, el problema, sino, no, a ver, si tú hablas mal es que estás hablando en contra del que a mí me cae bien. No, si tú hablas bien es que tú hablas a favor de uno que me cae muy gordo, ¿no? Por supuesto. A ver, oigan, es que nos estamos muriendo, es que la gente está sufriendo, es que, o sea, no es político, necesitamos hacer algo para solucionar este problema. Y lo que a mí me parte el corazón es que ahorita en esto, a la larga, vamos a ver esto como uno de los episodios más trágicos en la historia de nuestro país, sin duda, sí. Y sin embargo fue ese episodio tan trágico en el que no supimos cómo unirnos para hacer las cosas mejores para todos. Eso me duele mucho, la verdad. Pero, bueno, doctora Lauri Ann Jiménez Five, muchísimas gracias por estos minutos. Te robamos más de la cuenta, doctora. No, Y con mucho bueno, gusto. es un verdadero honor. Muchísimas gracias. Al contrario, un placer. Muchas gracias, Luis. Gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Punto Cero. Los esperamos la siguiente semana. Bye bye.